En México, el número de personas que se asume de la religión católica ha descendido continuamente, mientras en el año 1950 representaban el 95% de la población. En 2020, el número reportado por el INEGI fue de 97.864.218 personas, lo que representa el 77%. En su estudio más reciente, el Pew Research Center registró un 9% menos católicos en Latinoamérica en la última década, donde enfatiza que en nuestro país un 43% de las personas criadas como católicas ya no se identifican con esa fe. ¿Cuál es la razón? Salimos a las calles de la Ciudad de México y esto nos respondieron los ciudadanos. Hoy mi edad es de 34 años y pues yo personalmente el desinterés que de los 12 años para acá es muy poco probable que alguien se interese realmente en la religión. Pues el hecho de cobrar costos excesivos en misas, en limosnas o ese tipo de cosas, eso yo siento que eso es lo que... A los 22 años dejé de ser católica. No me sentía arropada con los sacerdotes. Y siempre uno se acerca a las iglesias para ser pues arropado, ¿no? Apapachado. Porque los sacerdotes católicos no se interesan mucho en las personas y los evangelistas pues de algún modo van y te tocan a tu puerta. Sí trato de acudir a la iglesia u oro de vez en cuando. Repito, no soy tan apasionado, pero sí soy creyente en Dios y en la Virgen, pero sí se ha perdido toda esa perspectiva de valores, ¿no? Hay más insultos que respeto y es lo que se ha fomentado. No necesariamente es la falta de fe, aseguran los especialistas. Como en la política, una de las razones ha sido la desconfianza y la opacidad de la Iglesia como institución. Así lo explica en entrevista para Grupo Radio Centro el doctor en antropología e investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eliomas Ferrer Can. El clero está acostumbrado a no consultar nada con la feligresía. Y esto que va creando un vacío espiritual en amplios sectores de la población. Entonces, los feligreses más activos, más interesados en participar, etcétera, se van y crean sus propias iglesias, sus propios espacios de fe, etcétera. Además, el financiamiento representa otro rubro que ha subordinado a la Iglesia Católica Mexicana, que se suma a los escándalos de pederastia y abuso sexual cometidos por el clero, entre los que destacan las acusaciones contra Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo. Es una iglesia que no está acostumbrada a explicar qué hace con el dinero y hoy en día la transparencia es una cuestión clave en toda la vida social, ¿no? Entonces, ellos se quejan que los feligreses no ponen dinero y los feligreses quieren saber qué pasa con el dinero. Entonces, termina que se genera un círculo vicioso, que la iglesia termina siendo dependiente de grandes capitalistas que la financian. Pero estos grandes empresarios, políticos, lo que quieren es subordinar la iglesia a sus intereses, sus expectativas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, se quedan muy amigos de la gente de dinero, pero muy lejos de los pobres, los trabajadores, las capas medias, los profesionistas, etcétera. No solo pasamos por una pandemia que transformó las reuniones, también enfrentamos una ola de violencia. Y aunque no hay estadística que correlacione directamente la inseguridad con la disminución de la religión, el docente Eric Paz, miembro fundador del Seminario de Intersecciones de lo Religioso, nos explica cómo la fe se está transformando también dentro de los delincuentes. No podemos decir si esto es más o menos religioso. Lo que podemos decir es que hay elementos religiosos que están alimentando tanto las luchas en contra de las violencias como el consuelo, como la búsqueda de justicia, la sanación, la paz y estas cosas. Entonces, en las personas que perpetran la violencia pasó algo interesante. Muchos de ellos tenían el respeto al sacerdote y a figuras religiosas como la Virgen de Guadalupe, pero en los últimos 10 años muchos de ellos ya no son católicos.
ya pertenecen al mundo evangélico, pertenecen a diferentes grupos religiosos y entonces ya no hay ninguna obligación moral o religiosa para el respeto a estas autoridades, que se ha traducido incluso en el asesinato de sacerdotes en lugares donde antes pues ellos actuaban como mediadores en torno a la violencia. De acuerdo con el informe de la incidencia de la violencia contra sacerdotes de la Iglesia Católica, presentado recientemente por el Centro Católico Multimedial, 13 sacerdotes fueron asesinados durante las 2 últimas administraciones y el 84% de los más de 1.300 lugares de culto han sido blanco de acciones violentas del crimen. Frente a este escenario, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, sigue registrando alta afluencia tras la pandemia de la COVID-19. En 2025, el operativo Basílica reportó una cifra récord de poco más de 13 millones de asistentes. Pero esto no acredita que incremente el número de fieles. Incluso podría haber menos católicos de los registrados, explica el doctor Helio Masferrer. Es como el vaso medio lleno, medio vacío. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que va mucha gente a la basílica, pero el hecho que vaya mucha gente a la basílica no quiere decir que están aumentando los católicos. Son dos cosas distintas. Lo que sí está claro que crecen constantemente son los evangélicos y un segmento importante de personas creyentes, creen en Dios, etcétera, pero no están afiliados a ninguna denominación religiosa. Lo del censo no es tan cierto y además la información del censo de población está hecha de tal manera que se abulta entonces a los católicos, pero el 22.3% restante dentro del mismo censo está muy manipulado para no darle a los evangélicos el peso que tienen. El antropólogo de las religiones afirma que hoy los evangélicos representan el 20% de la población, mientras que el INEGI destacó una cifra de 14 millones de cristianos evangélicos, casi un 12%. Cabe recordar que en 2018 el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia se concretó con apoyo de un partido abiertamente evangélico, además de presencia de otras iglesias como la Luz del Mundo. La Iglesia Católica busca de nueva cuenta ganar feligreses, pero ha centrado su debate en temas ideológicos. En la voz, el catedrático de la UNAM, Eric Paz. Muchas de ellas piensan que el centro del debate está, por ejemplo, en el aborto, o está, por ejemplo, en lo que se llama ideología de género. Y ellos equiparan la deshumanización de las violencias a estas cuestiones. Y entonces ahí es donde muchos grupos religiosos, principalmente católicos tradicionales y evangélicos, empiezan a perder fuerza en este entorno, porque están equiparando un problema macro fuerte a problemas más de corte ideológico. Radio Centro solicitó una entrevista a la Conferencia del Episcopado Mexicano para conocer desde su postura el descenso de los católicos y cómo la violencia en el país les ha afectado, pero hasta el momento no nos han confirmado fecha. El último censo poblacional también identificó que 13.3 millones de mexicanos, es decir, poco más del 10%, se declararon sin religión, número que podría incrementar para 2030, cuando actualicen la encuesta. Para La Octava, Ilse Aguilar.